Vamos. Continuamos nosotros con la siguiente acotación dentro de lo que es también, como decía hace rato, que vamos a conocer también los diferentes gráficos al cual también debemos ir también evaluando y conociendo también de paso los gráficos también en las estadísticas, que dentro de toda la información asignada que nosotros pudiéramos ir trabajando, vamos también ir graficando un poquito todo aquel dato que nosotros hemos ya tenido como base de datos. Los diferentes tipos de gráficos, una vez que nosotros tengamos el consolidado de la información necesaria, podemos hacer en gráfico en forma circular, en forma de barra, en forma de frecuencia o lineal. Podemos hacer también un gráfico de histograma y una pictórica. Ya va a depender mucho de la persona que esté trabajando con las estadísticas y que quiera hacer uso de esos números para justificar un pedido, ya sea de un aumento presupuestario, de un aumento salarial también con la productividad que cada recurso humano del área de salud se viene desenvolviendo en un periodo de tiempo, y a través de eso también ir conociendo también, ¿verdad?, las diferentes gráficas que nosotros vamos a ir justificando en el marco de lo que es el trabajo de investigación y consolidación de las informaciones. Y acá vamos visualizando un poquito los diferentes tipos de gráficos que nosotros podamos elegir para poder también graficar un poquito esos datos que nosotros hemos trabajado. Finalmente, podemos decir que el gráfico de pirámide permite mostrar simultáneamente la frecuencia de una determinada variable en mujeres y hombres. Por ejemplo, la edad. Podemos tomar la edad de estas variables de hombres y mujeres. A medida que sube la frecuencia, disminuye y el gráfico adquiere la forma de una pirámide que vamos a ver también en el ejemplo. Y esto se utiliza, este tipo de gráfico, se utiliza con frecuencia para volcar resultados de censos poblacionales. Sabemos muy bien que cuando se trabaja con el censo de la población de una comunidad, de una ciudad, de un barrio, ¿verdad?, siempre sabemos que lo que principalmente debemos dejar bien en claro es la cantidad de mujeres que viven en esa ciudad o en ese barrio o en ese grupo de personas, como también qué cantidad de hombres. Y entonces eso es lo que vamos a tener finalmente como un resultado de un censo poblacional que estamos trabajando, y vamos a definir también dentro de lo que es estas variables en sí de hombres y mujeres. Podemos definir la edad, podemos definir también el estado civil, podemos definir también las ciudades aledañas donde residen. O sea que cada dato, cada estudio también va a tener una variable asignada de trabajo de investigación que debiéramos de tener para llegar a un resultado final. Y el gráfico de este tipo de pirámide nos da así, ¿verdad? Entonces acá tenemos los resultados también de la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Todo lo que es el color celeste es la población asignada de hombres, y en color rosa fuerte es la asignada a las mujeres. Y así queda un poquito el estudio de gráficos que se pudiera trabajar. En cuanto a los datos cuantitativos, podemos dar un ejemplo
de la edad de los pacientes enfermos de su columna, ¿verdad? Que hoy por hoy también tenemos muchos pacientes con problemas de columna y donde entra a tallar también el trabajo del fisioterapeuta o del kinesiólogo para poder también darle una calma a esa área de la enfermedad. Definimos las edades, ¿verdad? De todos esos pacientes que estamos trabajando con los datos cuantitativos y acá pueden ustedes visualizar, tenemos pacientes con 28 años, tenemos 2 pacientes que tienen este problema dentro de lo que es la muestra de la población que estamos trabajando. Personas de 30 años tenemos 5, de 32 años tenemos 7 pacientes, de 35 años tenemos 10 pacientes, de 37 años tenemos 15 pacientes, de 39 años tenemos 9 pacientes, de 41 años tenemos 6 pacientes y de 45 años tenemos 3 pacientes. Son los datos cuantitativos que definimos muy bien dentro del periodo de las edades, de menor a mayor edades, cuáles son la frecuencia absoluta o la cantidad de pacientes que llegaron al servicio de salud con este problema de salud. Y eso volvemos nosotros a hacer, a graficar dentro de lo que es el gráfico circular con los datos que tenemos acá, de los datos cuantitativos, con las diferentes edades y con la cantidad de pacientes que acudieron también al servicio. Se dan cuenta cómo es que hay que consolidar los datos dentro de lo que es la estadística sanitaria en sí, y estos datos nosotros sí o sí vamos a encontrar en el departamento de estadística con lo que son también aquellas historias clínicas que pasan también por la atención de cada profesional de las diferentes especialidades en el servicio. Y ahí vamos yendo a consolidar también la cantidad de pacientes que acudieron de acuerdo a las diferentes edades. Eso vamos a graficar, ¿verdad? Para poder luego hacer una buena justificación. Debemos tener también en cuenta la distribución de frecuencia de los datos agrupados. Si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua, se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente, donde podemos tener en cuenta que para calcular el número de intervalos se aplica la regla de Sturges, donde nos dice que las reglas generales para formar distribuciones de frecuencia para datos agrupados en intervalos son el cálculo del rango, donde también se llama el recorrido o amplitud total, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Veíamos nosotros en nuestro ejemplo, el valor mayor de los datos es 45 años y el menor de los datos es 28 años. A ese ejemplo se refiere. También se selecciona el número de intervalos de clase. No debe ser menor de 5 y mayor de 25, ya que un número mayor o menor de clases podrían oscurecer el comportamiento de los datos. Y ahí tenemos una fórmula que hace el cálculo, también obteniendo el rango para el número de intervalo, teniendo en cuenta que no debe ser menor de 5 años y mayor a 25 años, que vamos a ver eso dentro de nuestro periodo de datos. Como así también tenemos la distribución de frecuencia de datos agrupados, donde corresponden, por ejemplo, al número de niños que nacieron durante el año en 60 hospitales comunitarios, para tomar un ejemplo de muestra. Con eso lo que hacemos es construir a partir de estos datos una distribución de frecuencia que vemos reflejado acá en los números que mencionamos, una distribución de frecuencias relativas,
un histograma y un polígono de frecuencia que pueden ser también dentro de lo que es la frecuencia de los datos agrupados, de acuerdo también al número mayor, al número menor, al rango, que ya cuando mencionamos el rango decimos que no debe ser mayor de 5 ni menor de 25. El número de intervalo y el tamaño de la clase que también tenemos en nuestra información acá, ¿verdad? En el compartimiento también de los datos del intervalo. Con eso tenemos ya la distribución de frecuencia con un número mayor, con un número menor al rango o amplitud, el número de intervalo que puede ser desde el 1 hasta más de 3,3 de la longitud normal del número, y la anchura o tamaño de clase del rango, que es la distribución dentro de la distribución de frecuencia, que tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Esta viene a ser la distribución de frecuencia que nosotros no vamos a ya dar así con amplitud esto, ¿verdad? Sino que es más bien a modo de referencia y de conocimiento, donde también acá estamos listando también estas distribuciones de las diferentes frecuencias con los diferentes números y también la cantidad de pacientes que acudieron al servicio de acuerdo al intervalo de edades. Por ejemplo, los que tienen edad de 21 a 26 años tuvimos 6 pacientes. De 27 a 32 años tuvimos 12 pacientes. Y así sucesivamente en las diferentes edades, ya estipulado dentro de la distribución de frecuencia y con la cantidad de pacientes que acudieron también al servicio. Y eso nuevamente nosotros podemos graficar, ya sea en los diferentes tipos de gráficos, de barra, de círculo o de línea. Eso no debemos olvidar también, que principalmente tenemos 3 tipos de gráfico a aplicar: gráfico de barra, gráfico circular y el gráfico de línea. Ya va a depender del investigador definir cuál de las barras le es más interesante para poder diferenciar y justificar bien lo que está queriendo plasmar dentro de los gráficos con los diferentes datos de la investigación. La medida de tendencia central vendrían a ser los promedios o medidas de tendencia central, que es un promedio, es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Como estos valores típicos tienden a encontrarse en el centro de los conjuntos de datos, ordenados de acuerdo con su magnitud, a los promedios se lo conocen también como medidas de tendencia central. Se pueden definir varios tipos de promedio. Los más usados son la media aritmética, que siempre conocemos también como la mediana, la moda y la media geométrica y la media armónica. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas de acuerdo con el tipo de datos y el propósito de su uso. Y estos siempre también se miden a través de unas fórmulas, como la media aritmética se mide en un conjunto de números donde la sumatoria de los números dividido la cantidad, vamos a tener el resultado de la media aritmética. En cuanto a la mediana, tenemos un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es decir, en una ordenación es el valor central o la media de los dos valores centrales. Tenemos, para hallar la mediana, tenemos los valores de números impares y de números pares. En cuanto a la moda, que es siempre lo más fácil de hallar dentro de las estadísticas, es la moda de un conjunto de números, es el valor que se representa con más frecuencia, es decir, es el valor más frecuente.
puede no haber moda y cuando las hay puede no ser única. Dentro de la moda podemos tener también 1, 2, 3 o más también números de conjunto de números dentro de lo que es la moda en sí. Bueno, con esto terminamos un poquito nuestra clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. O alguien que quiera agregar algo dentro de lo que ya es también su experiencia de trabajo. Dentro de lo que son también las diferentes frecuencias, ya hemos dado inclusive en la época de colegio, la facultad, de la universidad, es un poquito nomás de dar una visión nuevamente otra vez en las estadísticas, en este caso ya en las estadísticas de lo que es también la estadística sanitaria en sí. ¿Alguna duda, gente? No, profe. No, bueno, si no hay dudas, no hay comentarios, entonces damos por terminado nuestra clase del día de hoy para volver a encontrarnos el día de mañana a la misma hora, 19 horas, en forma otra vez virtual. Les recuerdo que en la plataforma ya está el material que estuvimos desarrollando. Tienen también un foro para que ustedes puedan dejar su opinión y también el día de mañana van a encontrar una tarea asignada sobre este tema que hoy estuvimos desarrollando de acuerdo al ejemplo también que estuvimos ya viendo con las respuestas asignadas al caso. Si es que Profe, también, sí, te escucho. la primera parcial se quedó La primera para parcial es el día ¿cuándo? 21. 21. Dale, muchísimas 21 de gracias. enero es la primera parcial. Bueno, cerramos esto sin antes recordarle que cada trabajo práctico tiene su ponderación y las personas que no responden a los trabajos en forma virtual, a la participación en la clase también van restándose los puntajes y afecta eso para una calificación final. Entonces le insto a que puedan también seguir acompañando las clases fuera de lo que es también nuestros encuentros virtuales. Van a tener el día miércoles, el día jueves y el día viernes. Ya es la primera parcial del módulo. Entonces vayan leyendo, vayan ya preparándose para lo que se viene. Muy buen resto de jornada, muy buenas noches para todos. Dale, profe, Nos encontramos gracias. Buenas mañana. noches. Hasta mañana. Hasta mañana.